Los últimos 3 operarios que trabajaron el turno de noche en la central hidroeléctrica de Valdenegro pidieron el traslado la misma semana. Ninguno explicó por qué. Uno de ellos, según los registros médicos internos, empezó a escribir en su informe diario la misma frase repetida cientos de veces: la turbina 4 no debe apagarse nunca. Marisol Fuentes tenía 20 años y llevaba apenas 2 meses trabajando como ingeniera junior de mantenimiento, cuando le asignaron revisar esos informes. Nadie le advirtió que también debía revisar su propia cordura. La central estaba a 40 minutos de la ciudad, encajada entre montañas donde el río bajaba con una fuerza que hacía vibrar el suelo incluso en la sala de control. Marisol llegó un martes de octubre, con el cielo cargado de nubes bajas y ese olor metálico que precede a la lluvia. El edificio principal era una mole de hormigón de los años 70, con pasillos largos iluminados por tubos fluorescentes que parpadeaban sin ritmo aparente. El zumbido de los generadores lo llenaba todo, un sonido grave y constante que después de un rato dejaba de escucharse conscientemente, como si el cuerpo decidiera ignorarlo para poder pensar en otra cosa. Su supervisor, un hombre mayor llamado Ezequiel Roa, la recibió con una cortesía forzada. Le explicó que la central llevaba semanas con fluctuaciones extrañas en la turbina número 4, la más antigua de las 5 que operaban en la planta. Los sensores marcaban picos de vibración que no correspondían a ningún patrón mecánico conocido. Los ingenieros que revisaron el sistema no encontraron fallos físicos. Y sin embargo, algo hacía que la turbina emitiera, cada cierto tiempo, una frecuencia que no debería producir ningún componente rotativo de ese tipo. Marisol pensó que sería un problema de calibración, algo tedioso pero resoluble en un par de semanas. Firmó los documentos, se instaló en el pequeño alojamiento para el personal técnico, dentro del mismo complejo, y esa misma noche bajó a la sala de turbinas para hacer su primera inspección. El calor allí era denso, húmedo, cargado de un olor a aceite quemado y hierro viejo. Las 5 turbinas se alineaban como monolitos de metal oscuro, cada una con su propio ritmo de vibración, como si respiraran. La turbina 4 estaba al final, ligeramente apartada, con un cerco de seguridad adicional que las otras no tenían. Marisol se acercó con el medidor portátil y notó algo que no aparecía en los informes. Sobre la carcasa metálica, alguien había grabado, con un objeto punzante, una serie de números. No eran códigos de mantenimiento. Parecían coordenadas. Anotó el hallazgo, tomó una fotografía y decidió preguntarle a Roa al día siguiente. Pero cuando llegó a su habitación, cerca de la medianoche, no podía dejar de pensar en el sonido que había escuchado justo antes de subir. Un patrón de 3 pulsos, silencio, 3 pulsos, silencio. Como un código Morse extraño, mezclado con el zumbido constante de la maquinaria. Se dijo a sí misma que era cansancio, que el oído humano encuentra patrones donde no los hay. Pero no pudo dormir bien esa noche. Al día siguiente, Roa evadió sus preguntas sobre las coordenadas grabadas en la turbina. Le dijo que probablemente era una broma de algún operario anterior, que el personal de mantenimiento a veces hacía ese tipo de cosas para pasar el tiempo en los turnos largos. Marisol no insistió, pero algo en la manera en que Roa evitó mirarla a los ojos le indicó que no estaba diciendo toda la verdad. Durante los días siguientes, Marisol se sumergió en los archivos históricos de la central. Encontró que la turbina 4 había sido instalada en 1978, un año antes que las demás, y que provenía de un proyecto experimental que después fue discontinuado. Los documentos técnicos originales estaban incompletos, con páginas enteras arrancadas o ilegibles por la humedad. Pero en uno de los márgenes, con una letra distinta a la del resto del informe, alguien había escrito una anotación breve: no debe detenerse el ciclo, la resonancia sostiene el equilibrio. Esa frase no tenía sentido técnico evidente. Las turbinas se detenían regularmente para mantenimiento, era un procedimiento estándar. Sin embargo, en los registros de la turbina 4, no existía ni un solo día, en más de 40 años, en que hubiera estado completamente apagada. Ni siquiera durante la gran inundación de 2003, cuando toda la central quedó sin energía externa durante 11 días. Alguien, de alguna manera, había mantenido esa turbina funcionando incluso en esas condiciones. Marisol empezó a sentir que la central guardaba un secreto que sus superiores conocían parcialmente, pero que ninguno quería nombrar en voz alta. Una tarde, mientras revisaba los planos estructurales en el archivo subterráneo, encontró una puerta metálica sellada con un candado oxidado,
en un pasillo que no aparecía en los mapas actuales del edificio. Preguntó a uno de los técnicos de mantenimiento, un hombre callado llamado Fabián, quien le dijo, bajando la voz, que esa era la antigua sala de control original, clausurada después de un incidente en los años 80. No supo darle más detalles, o no quiso. Le advirtió, eso sí, que no bajara sola. Marisol, con la curiosidad ya instalada como una obsesión silenciosa, decidió ignorar la advertencia. Esa noche, con una linterna y una ganzúa improvisada, logró abrir el candado oxidado. El aire que salió de la sala era frío, mucho más frío que el resto del edificio, y cargado de un olor a humedad estancada, a papel viejo pudriéndose lentamente. Dentro encontró consolas antiguas cubiertas de polvo, paneles con indicadores apagados desde hacía décadas, y en el centro, una mesa con documentos que alguien había dejado organizados con un cuidado casi ritual. Eran informes de un proyecto llamado Resonancia Continua. Según lo que pudo leer, en los años 70, un grupo de ingenieros había intentado usar la vibración armónica de las turbinas para estabilizar una falla geológica que corría bajo la montaña, una falla que, de activarse, podría provocar un colapso estructural en toda la ladera donde se asentaba la represa. La solución que encontraron no fue estructural, sino vibracional. Mantener una turbina funcionando en una frecuencia específica y constante, sin interrupciones, generaba una especie de contrapeso armónico que mantenía dormida la falla. La turbina 4 nunca debía detenerse. Marisol sintió que el frío de la sala se le metía en los huesos. No por la temperatura, sino por la implicación de lo que estaba leyendo. Si eso era cierto, cualquier interrupción prolongada del funcionamiento de esa turbina específica podría desestabilizar la falla geológica, pero eso no explicaba los sonidos extraños, ni las coordenadas grabadas en la carcasa, ni la advertencia de la anotación sobre el equilibrio. Siguió revisando los documentos hasta encontrar, en el fondo de una carpeta, un informe médico. Hablaba de los primeros operarios que trabajaron con el sistema, hombres que después de meses monitoreando la turbina de forma continua empezaron a manifestar síntomas neurológicos extraños, insomnio severo, alucinaciones auditivas, y en 2 casos documentados, episodios psicóticos que terminaron en internamientos permanentes. El informe médico sugería que la exposición prolongada a esa frecuencia específica de vibración, transmitida a través del suelo y las estructuras metálicas del edificio, afectaba directamente al sistema nervioso humano, generando patrones de actividad cerebral anómalos, similares a los registrados en estados de trance profundo. En otras palabras, la frecuencia que mantenía dormida la falla geológica también estaba, lenta y silenciosamente, alterando la mente de quienes trabajaban cerca de ella durante demasiado tiempo. Marisol recordó entonces los 3 operarios que pidieron traslado la misma semana. Recordó la frase repetida obsesivamente en el informe de uno de ellos. Recordó los pulsos que había escuchado la primera noche, y que había atribuido al cansancio. Salió de la sala subterránea con la sensación de que algo la observaba desde las sombras del pasillo, aunque no vio a nadie. Subió corriendo las escaleras, el corazón latiéndole con una fuerza que le dolía en el pecho, y se encerró en su habitación intentando ordenar lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, decidió confrontar a Roa con la documentación. Le mostró las fotografías que había tomado de los archivos, la anotación sobre la resonancia, el informe médico. Roa la escuchó en silencio, con una expresión que no era de sorpresa, sino de cansancio resignado, como quien finalmente puede compartir una carga que llevaba solo demasiado tiempo. Le confirmó que la empresa sabía del riesgo geológico desde hacía décadas, y que el mantenimiento continuo de la turbina 4 era, efectivamente, una medida de contención no oficial, nunca reconocida públicamente porque hacerlo habría significado admitir que la represa estaba construida sobre una falla activa, algo que hubiera provocado pánico, investigaciones, posiblemente el cierre definitivo de la central y un daño económico billonario para la región. Los efectos neurológicos en el personal eran conocidos, pero se gestionaban rotando a los trabajadores antes de que los síntomas se volvieran graves, y silenciando cualquier informe que pudiera filtrarse hacia afuera. Marisol le preguntó entonces por las coordenadas grabadas en la carcasa de la turbina. Roa, por primera vez, pareció genuinamente inquieto. Le dijo que esas marcas empezaron a aparecer hace apenas 2 años, y que nadie, ni él ni ningún técnico, admitía haberlas hecho. Cada vez que se limpiaban o se pulían, volvían a aparecer semanas después, siempre con los mismos números.
Marisol verificó esas coordenadas esa misma tarde, usando el sistema de mapas de su teléfono. Señalaban un punto exacto dentro de la propia central, en las profundidades del edificio, bajo la sala de la turbina 4. Un lugar que, según los planos oficiales, no existía. Esa noche, incapaz de dormir, Marisol volvió a bajar sola. Necesitaba saber. Llevaba consigo una linterna, el medidor portátil, y una determinación que ya no era completamente racional, como si algo en la frecuencia constante del edificio la estuviera empujando hacia adelante sin que ella pudiera resistirse del todo. Encontró, detrás de un panel de mantenimiento oxidado cerca de la base de la turbina 4, una escotilla estrecha que descendía a un nivel inferior no registrado en ningún plano. El aire allí abajo era denso, casi líquido, cargado de un zumbido que ya no se sentía en los oídos sino directamente en el pecho, en los huesos, en los dientes. Las paredes de piedra natural, sin recubrimiento de hormigón, mostraban una grieta profunda que recorría toda la superficie visible, una fisura oscura de la que emanaba un frío antiguo, mineral. Junto a la grieta, alguien había instalado, hacía años, un pequeño altar improvisado con herramientas oxidadas dispuestas en círculo, y en el centro, tallada directamente en la piedra, la misma serie de coordenadas que aparecían en la carcasa de la turbina. Pero ahora, de cerca, Marisol notó algo que no había visto en las fotografías. Las coordenadas no señalaban un punto fuera de la central. Señalaban ese mismo lugar exacto donde ella estaba parada. El zumbido cambió entonces de ritmo. 3 pulsos, silencio, 3 pulsos, silencio. El mismo patrón que había escuchado su primera noche. Pero esta vez no venía de la turbina. Venía de la grieta en la piedra, como si la propia falla geológica estuviera respirando, sincronizada con la máquina que llevaba 40 años intentando mantenerla dormida. Marisol comprendió entonces, con una claridad helada que le recorrió la espalda, que la turbina no controlaba la falla. La falla controlaba a la turbina. Alguien, en algún momento de esos 40 años, había descubierto que la frecuencia no calmaba el fenómeno geológico, lo alimentaba, lo mantenía consciente de alguna forma que ninguna ciencia oficial podía explicar. Y ese alguien, quizás uno de los operarios que enloqueció, había empezado a grabar las coordenadas como una especie de ofrenda, de advertencia, o de comunicación desesperada con algo que llevaba décadas escuchando el zumbido constante del metal, aprendiendo su lenguaje, imitándolo. El suelo bajo sus pies vibró con una intensidad que no correspondía a ninguna turbina. Marisol sintió que el aire se comprimía, que la temperatura bajaba varios grados en cuestión de segundos, y que el zumbido, ahora, no venía de un solo punto, sino de todas partes al mismo tiempo, como si el edificio entero hubiera empezado a respirar junto con ella. Corrió hacia la escotilla, subió con las manos temblando, y cuando llegó a la sala de la turbina 4, encontró a Roa parado frente a la máquina, inmóvil, con la mirada perdida en la carcasa metálica, murmurando en voz baja la misma frase que Marisol había leído en el informe del operario que enloqueció años atrás. No debe detenerse el ciclo. No debe detenerse el ciclo. Marisol lo llamó, lo sacudió, pero Roa no reaccionó de inmediato. Cuando finalmente giró la cabeza hacia ella, sus ojos tenían una quietud extraña, como si estuviera escuchando algo que solo él podía percibir, algo que le llegaba directamente desde las profundidades del edificio. Le dijo, con una voz que no sonaba completamente suya, que ya era demasiado tarde para detenerlo, que las coordenadas nunca fueron un mensaje hacia afuera, sino una cuenta, un registro de cuántas veces la falla había intentado despertar completamente, y que esa noche, por primera vez en 40 años, el número había cambiado. Marisol miró hacia la carcasa de la turbina 4. Los números grabados eran distintos a los que había fotografiado la primera noche. Habían aumentado. Salió de la central esa misma madrugada, sin avisar a nadie, condujo durante horas sin detenerse hasta llegar a la ciudad, y presentó una denuncia formal ante las autoridades regionales, adjuntando toda la documentación que había logrado fotografiar. Le dijeron que investigarían. Nunca volvió a saber nada oficial al respecto. 6 meses después, la central de Valdenegro seguía operando con normalidad, según los reportes públicos de la empresa eléctrica. Marisol, ya viviendo lejos, en otra ciudad, empezó a notar algo que nadie más parecía percibir. Cada cierto tiempo, sin razón aparente, sentía en el pecho un zumbido grave, familiar, que no correspondía a ningún sonido externo. 3 pulsos, silencio, 3 pulsos, silencio.
Como si, en algún lugar bajo la montaña, algo hubiera aprendido finalmente a reconocerla. Y hubiera decidido que la distancia no era suficiente para dejar de contar,